Bueno, buenas noches, amigas y amigos. El día de hoy realizamos una nueva sesión de nuestro seminario permanente en Teoría del Derecho de la Asociación Costarricense en Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, que es un encuentro que se hace también con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, como algunas de ustedes saben, debido a que en Costa Rica estamos viviendo un fenómeno climático complejo, la sesión de hoy se hizo completamente virtual, eh, porque la universidad está cerrada, la Universidad de Costa Rica. Estamos en la última etapa de nuestro seminario de este año y durante el año estudiamos diversas tesis y posiciones filosóficas contemporáneas sobre la naturaleza de las normas jurídicas y los sistemas jurídicos. Y hoy vamos a considerar una alternativa teórica que es relativamente menos conocida y nueva también en el marco académico de la filosofía, por lo menos en la academia, podemos decir, latina en su sentido más amplio. Se trata de la visión artefactual de lo jurídico y en este caso de las normas jurídicas. Ya hemos visto algo sobre ello en las sesiones anteriores con algunos textos de Roversi. Y bueno, invité para que se encargara de esta sesión a la filósofa y amiga Alejandra Olave Albertini, que está reflexionando o ha reflexionado sobre estos asuntos como parte del trasfondo teórico de su investigación doctoral. Su investigación doctoral en realidad se titula Los delitos especiales a la luz de la distinción entre delito y hecho punible, ¿verdad? Pero entiendo que en el trasfondo incluye reflexiones de este tipo. Alejandra es abogada y máster en Derecho Público de la Universidad de Chile y actualmente es becaria doctoral CONICET del CONICET UBA en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por cierto, que su tutor de tesis es Jorge Luis Rodríguez, de quien hemos leído varios textos y hemos leído varios de sus textos justamente en estos encuentros. Bien, Ale, la dinámica es la siguiente, ¿verdad? Vos exponés durante un periodo de 20 a 40 minutos y luego conversamos un rato sobre lo que presentes. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Aprovecho también de agradecerte por la invitación. Em, si te estoy pidiendo si me puedes activar la posibilidad de compartir pantalla. Tengo una muy pequeña ¿Lista? presentación. Acá está. Eh, eh, ahí va. Y bueno, como estaba diciendo, quisiera agradecerles la invitación. Eh, Como de hecho sí contextualizaba Alejandro, esta aproximación a las normas es parte, digamos, del trasfondo de mi investigación doctoral. Como verán, es realmente parte del trasfondo. O sea, mi investigación doctoral, yo más bien descanso en referencias a literatura con respecto a este tema que profundizar en él. Esto se va a hacer claro, acá sí voy a profundizar en él, por cierto, no lo voy a mandar a leer simplemente. Pero esto se va a ver claro en la forma en que voy a dividir la presentación, pues la voy a dividir en dos partes. ¿Sí? La primera parte, y aprovecho de adelantarlo para que no piensen, ¿no?, que les estoy estafando, todavía no me voy a referir a la concepción artefactualista, sino que esto recién lo haré en la segunda parte y la idea sería terminar mostrando cómo, digamos, la pregunta por el estatus ontológico de las normas es una cuya eh, es una respecto de la cual la respuesta que se dé genera modificaciones en cómo entendemos cuestiones específicas referidas a las normas y en debates actuales. En mi caso, específicamente en derecho penal. ¿No? Como verán, si bien trato de no hacer que todos mis ejemplos sean exclusivamente penales, ese es mi enfoque principal.
Entonces, les voy a contextualizar un poco. Esta es la primera parte, ¿no? Como les decía, esto está en el trasfondo de mi tesis doctoral, que podemos decir a grandes rasgos, en términos más bien filosóficos y no específicamente en términos penalistas. Uno de los objetivos de mi tesis doctoral es generar criterios de identificación de normas de comportamiento, también conocidas como normas primarias, eh, básicamente normas prohibitivas o de requerimiento. Si las normas permisivas siguen importantes para el derecho penal, las podemos dejar de lado por ahora porque esas dos son las clases de normas que especialmente importan. ¿Por qué es importante generar criterios de identificación de normas de comportamiento suficiente como para, digamos, ser uno de los principales objetivos de una tesis doctoral? Principalmente por este primer punto que acá lo voy a estipular, pero si quisieran en la discusión puedo defender porque diría que esto es correcto, pero porque las normas de comportamiento en general no se encuentran positivizadas. Esto es algo que es, digamos, atribuible históricamente, notar esto a Karl Binding en Alemania. Si bien antes de él ya se trabajaba en filosofía del derecho por Bentham, por ejemplo, célebremente, la distinción entre normas primarias y secundarias, su aplicación específica y su estudio del derecho penal hace que sea en Binding en donde podamos encontrar eh, este dictum de que las normas de comportamiento no se encuentran positivizadas. Eso es cierto de nuestros sistemas jurídicos actuales. O sea, ustedes en los códigos penales no van a encontrar prohibiciones, van a encontrar descripciones de acciones y una sanción ligada a esa descripción de acción, pero no van a encontrar nunca que se prohíbe matar a otro, por ejemplo. Esto por regla todavía más general, en sistemas jurídicos y no solo en el derecho penal, es extraño encontrar normas de comportamiento positivizadas. Y esto lo digo en serio porque de hecho me he dado el trabajo de intentar encontrarlas. Verdaderas normas de comportamiento, no normas secundarias a veces disfrazadas de comportamiento. Sobre eso volveré al final de mi exposición. Un segundo punto relativamente estipulativo, si bien voy a terminar también la exposición volviendo a esto, es que las normas de comportamiento prohibido matar a otro no consisten en orden. Esto, digo estipulativo, por cierto, el gran soporte detrás de semejante afirmación es Hart y sus críticas a las teorías imperativistas, ¿no? Que ven a las normas de comportamiento como órdenes, eventualmente respaldadas por normas secundarias que serían amenazas. ¿No? Y Hart, creo yo, las críticas de Hart son suficientemente sólidas para decir que las normas de comportamiento no son órdenes. Y por último, la tercera estipulación que es fundamental es que las normas de comportamiento son analíticas y pragmáticamente independientes de las normas de sanción. Es decir, no es necesario que exista una norma de sanción para que exista una norma de comportamiento. Ojo que esto no se da viceversa, obviamente. La norma de sanción sanciona algo, ¿no? Sanciona un comportamiento que se considera que infringe algo. ¿Qué infringe? Una norma de comportamiento. Las normas de sanción presuponen las normas de comportamiento, pero no viceversa. Si bien, como ya mencioné, es raro tener normas de comportamiento, primero positivizadas y segundo que no sean respaldadas por una norma de sanción. Pero se puede ir. En mi estudio he encontrado ejemplos, muy pocos, pero he encontrado. Binding a estas las llamaba normas imperfectas. Entonces, esto es, digamos, la contextualización. Por eso me estoy metiendo en esta ontología de las normas, etcétera, y de caracterizar normas, específicamente normas de comportamiento. ¿Y cómo lo pretendo hacer en esta primera parte? Por la vía del análisis de lo que voy a llamar comunidades preinstitucionales. La verdad es que eh, el nombre ni preinstitucional ni prejurídico se da porque en realidad lo que yo voy a acá analizar son dinámicas de comunidades que ya tienen incorporadas instituciones. Nuestras propias comunidades, por ejemplo. Pero lo que voy a analizar son aquellas dinámicas que no están institucionalizadas en sentido de juridizadas. ¿No? Y sus reglas sociales, precisamente esta clase de reglas que no podemos considerar jurídicas porque no pertenecen al sistema jurídico, simplemente no han sido sancionadas por la autoridad pertinente, pasando por el procedimiento pertinente, etcétera. Entonces, ese va a ser mi punto de partida. Principalmente, ¿para qué? Para caracterizar a las normas de comportamiento y específicamente caracterizarlas en contraposición con las normas de sanción, mostrar que son dos cosas distintas. Y con reglas secundarias en general.
No sé. Eh, en general, nuestro punto de partida, cuando analizamos instituciones, sea jurídicas o sociales, es considerar a las reglas de estas instituciones, o sea, es centrarnos en la función de guía de conducta que por regla general cumplen estas reglas, valga la redundancia. Esto es algo que Hart mismo reconoce, ¿no? En general, los puntos de partida de teorías acerca del concepto de derecho en lo que se centran es en la noción de guiar conductas y de castigo. Y tiene sentido, nuestra aproximación intuitiva cuando pensamos en derecho estamos pensando más bien en Leviatán con un garrote, ¿no? Esto no es equivocado, pero sí quisiera a lo largo de esta exposición mostrar que lamentablemente ha tenido un efecto vicioso, que es que nos centremos excesivamente en normas de conducta, dejando de lado las reglas secundarias. Eh, entonces, en términos de estudio de instituciones sociales, un buen punto de partida cercano a lo que podemos reconocer como normas de comportamiento y reglas de sanción son lo que acá llamaré estándares de conducta y actitudes reactivas. Eh, una de las primeras apariciones de lo que podríamos llamar normas sociales de comportamiento se da en procesos de adquisición de dominio lingüístico, por una parte, y de incorporación a la comunidad. Normalmente estas dos cosas vienen de la mano. Los infantes adquieren dominio lingüístico y su adquisición de dominio lingüístico es una de las partes fundamentales de su introducción a la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos? Esto en general no está más documentado, pero quisiera pasar relativamente rápido porque esto ya es estudio de desarrollo cognitivo infante y no, de hecho, derecho. Bueno, en general, este proceso se da por la vía, primero de producción, o sea, por la vía de imitación por parte del infante en general de sus tutores principales, ¿no? Que se va viendo estimulada por reacciones positivas cada vez que el infante realiza algo que se considera alguna especie de avance en su proceso de desarrollo. Entonces, solo por poner un ejemplo, ¿no? Uno de los pasos previos a que un infante comience a hablar es lo que se conoce, esto es literatura en inglés, ahí tendría que pensar una traducción, pero la etapa del babbling, cuando repiten sílabas, ¿no? Constantemente. Incluso si de casualidad el infante alcanza a repetir la sílaba ma dos veces, muy probablemente la actitud reactiva sea de celebración. Dijo mamá por primera vez, ¿no? Por mucho que eso haya sido casualidad, la respuesta ante la actitud, digamos, de reconocimiento de mérito por parte de otros es algo que empieza a desarrollar, eh, o sea, es algo que hace que avance su desarrollo. Y en este sentido, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, buscará generar esa respuesta nuevamente hasta que aprenda que de hecho es esa combinación de sílabas la que genera esa respuesta y de a poco va a empezar a entender, ¿no? Que de hecho esa combinación de sílabas se da cuando está esta precisa persona frente a él, ¿no? Ahora, nótese que estas actitudes reactivas, en general positivas, si digamos estamos hablando de una crianza que, qué sé yo, respete los derechos de los infantes, eh, descansan en la noción de un cierto estándar, ¿no? De un dominio lingüístico. Queremos alcanzar algo, ¿no? Entonces celebramos cuando actúa bien al respecto. Están muy lejos de estas actitudes reactivas de aproximarse a nociones de censura o reproche que generalmente asociamos con la función de guía de conducta en nuestros sistemas de reglas jurídicas. Por supuesto, el proceso de socialización de infantes también se puede reconocer actitudes reactivas más cercanas a nociones de mérito o demérito, asociadas a un determinado estándar de conducta. Fíjense que en el caso que puse dominio lingüístico, lo que tenemos no es un estándar de conducta, sino que más bien un objetivo que queremos lograr. Mientras en otros casos sí tenemos un estándar de conducta que esperamos la otra, digamos, persona en formación, protopersona, cumple. Entonces, por ejemplo, en la medida que va creciendo, tiene sentido adoptar una actitud reactiva propia de reproche cuando un infante, por ejemplo, insiste en lanzar su plato de comida al suelo cada vez que se lo pone a la frente. Nótese que esa actitud reactiva es distinta a las de celebración,
o a la de no celebración, cuando el infante de hecho no aplica correctamente un término. Por ejemplo, cuando un infante, qué sé yo, ve algo de forma circular como una lámpara y dice pelota. ¿No? La actitud no va a ser de celebración, tampoco va a ser de reproche, pero si hace no, no, eso no es. Pero nótese que las reacciones son distintas, son dos cosas para que parecen ser distintas. Por supuesto, este gradual reconocimiento de agencia, ¿no? A medida que va creciendo, le vamos reconociendo más agencia, se vuelve un sujeto apto para el reproche. eh, Implica el reconocimiento de que se ha quebrado un estándar de conducta, lo que decía antes, ¿no? Esta proto-regla de sanción, ya proper, respectiva de reproche, por supuesto, implica que tenemos un estándar. En este caso, no prohibido tirar el plato al suelo, por ejemplo. Ahora, el proceso de socialización dentro de una comunidad no está expuesto exclusivamente, no está compuesto, perdón, exclusivamente por estándares de conducta. Parte importante del proceso consiste también en la incorporación de reglas implícitas, cuya falta de seguimiento no implica un demérito, sino que más bien tiene consecuencia que quien no las sigue no es capaz de hacer cosas dentro de la comunidad. Son normas que habilitan a hacer cosas. Este es el caso del desarrollo lingüístico. No reprochamos o felicitamos que sea, aplique mal o aplique bien una palabra, sino que más bien pretendemos que lo logre porque esto le va a habilitar a participar, a ser parte de la comunidad de una forma particular. Esto es especialmente fuerte en el caso del desarrollo del lenguaje. Pero se puede ver en otros casos. Por ejemplo, la niña que está aprendiendo a jugar piedra, papel o tijera, no sé si le dicen así ustedes al juego. ¿Sí? Ah, que en Chile se dice radicalmente distinto, pero en fin. Eh, Cuando aprende a jugar piedra, papel o tijera, difícilmente podemos decir que, por ejemplo, merece una actitud de censura cuando en vez de sacar alguna de las tres opciones que admite el juego, saca un híbrido entre dos. O saca volcán o lava, cosas que hacen los niños, ¿no? Lo único que sucedió ahí es que la niña no sabe las reglas del juego, no las está captando correctamente. Lo que significa que, o sea, al no poder aplicarlas, no está habilitada para jugar este juego. El ejemplo, por cierto, es de que no es absolutamente nada grave, ¿no? Pero lo que tenemos acá son otra clase de reglas, reglas habilitantes que no tienen como consecuencia la censura. Por supuesto, todos acá, a ver, analíticamente los límites no son difusos, pero sí no resulta fácil analizarlos porque epistémicamente la cosa es difusa. Si una niña aprendiendo matemáticas se resiste constantemente a aplicar las reglas de la clase, ¿no? Y hace lo que quiere en vez de resolver el ejercicio matemático, efectivamente en algún momento va a recibir un reproche. Pero no es por aplicar mal las reglas de las matemáticas, no es porque no esté de hecho haciendo matemáticas, es más bien por el rasgo de su personalidad que se manifiesta cuando está haciendo esto. Eso digo, analíticamente las dos cuestiones son separables. Uno puede ver reglas que simplemente habilitan a ciertas prácticas, otras reglas que, digamos, establecen una determinada pretensión de conducta por parte de la comunidad hacia la persona. Esto lo puedo poner con más ejemplos, esta vez no de infantes. Creo no queda relativamente claro en el fútbol. La diferencia, relativamente porque como hincha uno tiende a presentarse, o sea, esto a veces puede presentarle problemas, pero la diferencia entre las reglas que establecen, digamos, el uso de las tarjetas amarillo o roja, por un lado, y las reglas que establecen el offside. El offside lo único que dice, y de hecho se utiliza la palabra habilitación, es que establece cuáles son las condiciones para poder meter un gol. Que el jugador esté offside, ¿no? Y que entonces no se le marque el gol o se detenga la jugada antes, aunque eso ahora pasa menos, no es un reproche para ese jugador. Mientras que una amarilla o una roja es directamente un reproche para el jugador por haber roto un estándar de conducta, por haber realizado determinada falta. No, piénsese de la otra forma. Decir que el offside es una sanción implicaría que hay una especie de estándar de conducta en el que se espera que jugadores se mantengan detrás de la línea, no de la línea de la defensa. Y eso es difícil de decir. Normalmente lo sentimos como una sanción, razonablemente, porque como hincha yo prefiero que mi equipo meta un gol y no me gusta que ese gol se anule. Resulta especialmente frustrante, de hecho. Pero eso no significa que de hecho se trata de una sanción y que haya un estándar de conducta. Lo que tenemos acá, que supongo que esto se debería volver relativamente evidente, ¿no? Son
En el caso del fútbol ya más institucionalizadas, pero los otros ejemplos que di son proto-reglas de comportamiento y proto-reglas, o sea, proto-reglas primarias de comportamiento y proto-reglas secundarias. Lo que tenemos en el caso de la niña que saca volcán en piedra, papel o tijera, ¿no? O en otros casos de personas que no entienden ciertas reglas sociales de la comunidad, que no están relacionadas con estándares de conducta, son lo que en términos de Austin podríamos llamar infortunios. Cuando las cosas salen mal. Austin pone por ejemplo el caso en que se intenta no sé, inaugurar un lugar, pero la tijera no funciona, entonces no logramos cortar la cinta. No se ha logrado, pero eso no es ningún castigo, sino que simplemente hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para hacer ciertas cosas. Mi punto de mostrar esto, de tratar de mostrarlo con ejemplo, mostrarlo también al desarrollo cognitivo de infantes, en, con respecto digamos, esta sociedad, o sea, estas partes desinstitucionalizadas o todavía no jurídicas de la sociedad, es mostrar que la distinción entre reglas primarias y secundarias es una distinción inevitable. No podemos renunciar a ella. O sea, viene con nuestro aparataje de desarrollo lingüístico desde que nacemos y cómo las comunidades se desarrollan. ¿Sí? Esto es particularmente importante en el ámbito penal, porque penalistas tienden a ver normas de conducta por todas partes, pero en el ámbito de filosofía del derecho también. ¿Sí? Y a mí me interesa especialmente porque para efectos mi investigación es respecto de un tipo específico de delitos, ¿no? Que lo que trato de defender es que su nota distintiva, lo que los distingue, se encuentra en la norma de comportamiento y no en la norma de sanción. Entonces yo necesito poder distinguir entre estas dos cosas radicalmente. Y bueno, al final de esta presentación veremos qué rol cumplen acá las normas de sanción entre esta distinción entre reglas primarias y secundarias. Ahora, por supuesto, estas sociedades preinstitucionales. Con Hart, nuevamente, el salto a sistemas jurídicos modernos viene con un proceso de explicitación de estas reglas implícitas, ¿no? Y el paso estado no institucionalización, sino que yo quisiera llamar hiperinstitucionalización. Sí, Hart nos cuenta, ¿no? Los problemas de los que padece estos momentos preinstitucionales, que solo cuentan con reglas primarias, ¿no? Uno es su carácter difuso, difícil de determinar cuáles son. Entre otras cosas, no hay un sistema de arbitraje, o sea, no hay una persona investida de autoridad que pueda tomar decisiones, entre otras cosas. Fuera de la cuestión de las tres reglas específicas, tres clases de reglas específicas secundarias que reconoce Hart, lo que me interesa que acá veamos es que el salto es uno que normalmente pasamos en clases de esta forma relativamente no fácil como lo estoy haciendo acá, pero lo que se tiene que entender es que los sistemas jurídicos modernos tienen un nivel de institucionalización y un nivel de complejidad que no podemos soslayar. Y de nuevo sobre eso voy a volver al final de la presentación. Ahora, ¿qué es lo que me importa de esta institucionalización para efectos del derecho penal? Específicamente entender que la tipificación de conducta, o sea, el proceso de positivización de descripciones de conductas genéricas y sanciones para la ejecución o omisión de estas conductas, impulsado por el liberalismo ilustrado, lo que pretendió, y yo diría que es lo que todavía se pretende, es hasta algún punto canalizar actitudes reactivas de parte de la ciudadanía. Sí, el proceso, justamente porque se trata de procesos difusos, ¿no? En casos preinstitucionales, lo que tenemos con las actitudes reactivas es que son relativamente incontrolables, no tienen un límite. Entonces, ellas pueden ir desde una cara, no digamos, fruncir el ceño ante la persona que se salta la fila hasta un linchamiento, eventualmente dependiendo cómo están los ánimos de la sociedad. Sí, esto se puede ver en las noticias, ¿no? Cuando detienen a alguien acusado de un delito y van todos y, digamos, lo terminan linchando. Precisamente el derecho penal está. A ver, esto es mucho más complejo y la discusión respecto a la función de la pena es una discusión, o sea, da para otro seminario. Pero sí quisiera quedarme con la idea de que el derecho penal, una de las funciones de esta institución es precisamente tratar de canalizar estas actitudes reactivas, cosa de controlar, que no, cosa de que sean de hecho proporcionales.
para ambos lados, que no sean desproporcionadas en el sentido de excesivas, pero que tampoco sean desproporcionadas en el sentido de demasiado leves. Ya. Y ahora voy a pasar a la segunda parte, para que no se sienta, para que no se me querellen por estafa, porque no he hablado de artefactos en ningún momento, ¿no? Como les decía, como traté de hacer ver, quizás no explícitamente, en la parte anterior, este aparataje de normas que yo diría, y, bueno, y la distinción entre las dos, que yo diría es inevitable de lo que hace, o sea, lo que hace es ser una herramienta para las comunidades. Una herramienta para guiar conductas en el caso de los estándares de conducta y los eventuales reproches, o una herramienta habilitadora. Para efectos, qué sé yo, en el caso de niñas, para jugar juegos, por ejemplo, aprender a hablar o aprender a hacer un ejercicio matemático. Esto es lo que nos empieza a acercar a la idea de normas como artefactos. Por cierto, todo lo que he estado diciendo hasta ahora no alcanza, o sea, no trata en en ninguna parte acerca de qué clase de entidades son las normas. Yo estoy diciendo herramientas, pero lo estoy usando en un sentido radicalmente laxo. No, en esta segunda parte sí quisiera tratar de contestar qué tipo de entidades son. Uno de los méritos del enfoque artefactual es que permite dar una respuesta unívoca tanto a reglas primarias como secundarias. ¿Por qué digo que esta es una virtud? Porque en general el debate referido a la ontología de las normas, que podríamos decir, si bien hay trabajo antes, pero quienes terminaron definiendo los términos del debate, y por lo tanto podríamos decir casi inaugurándolo fueron Alchurrón y Ulin, el debate se da pensando en reglas primarias, en prohibición y en requerimiento. Esto es clarísimo respecto a la concepción expresiva, ¿no? Que dice que las normas son órdenes. O sea, porque normas habilitantes para ejercer un contrato, o sea, salvo que decidamos que Hart no tenía razón, pero ahí hay una carga argumentativa grave, no son órdenes. O sea, no son, yo diría que las normas primarias, las prohibiciones y requerimientos tampoco, pero el otro caso es muy evidente. Entonces, eh, una de las gracias de la teoría artefactualista es esta. Una segunda es que poder entender el carácter institucional y artificial del derecho, ¿no? Y entender a las normas como artefactos va a ser clave para dar cuenta de algunas características que en general se tratan como desconcertantes en el debate acerca de la existencia de normas jurídicas. Por ejemplo, su supervivencia tras la supervivencia acá entre comillas, ¿no? Para que no me critiquen por estar reificando, pero su supervivencia tras la derogación. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando derogamos una norma de sanción penal estableciendo una sanción más grave, pero aplicando ultra activamente la norma derogada para casos ocurridos al momento en que esa norma todavía estaba vigente, ¿no? Lo que se conoce como la prohibición de aplicación de una norma más grave, más dañosa, ¿sí? Em, Lo mismo ocurre con la aplicación retroactiva de normas penales favorables, que se conoce como el principio de favorabilidad, ¿no? Acá tenemos un momento raro, hay normas que parecieran sobrevivir y entonces parece que la derogación no es la forma de destruir una norma, pero además no se trata de un objeto concreto, no se trata de una cosa que tenga existencia física, entonces su destrucción es algo que nos, hablar de su destrucción es algo que nos parece relativamente desconcertante. Lo mismo pasa con las normas inconstitucionales. ¿No? Hablamos de la norma que es inconstitucional, se declara su inconstitucionalidad. Las normas a veces son aplicadas antes de ser declaradas inconstitucionales y entonces la inconstitucionalidad tampoco parece ser exactamente lo mismo a la destrucción de una norma. O tal vez se trata de objetos que son simplemente indestructibles. O tal vez está mal simplemente tratarlas como objetos. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de esta específica concepción artefactualista? Aunque en general tienden... No, esta es de esta en específico, pero eh, el punto de partida es lo que se conoce como la ontología fácil. Eh, existen
varias filósofas que la han tratado, pero mi principal referente acá es la filósofa Amy Thomas. ¿En qué consiste su ontología fácil? Y el nombre, ¿no? Quizás da una pista, el nombre lo que, o sea, lo que intenta hacer Thomason es dejar de complicarnos en exceso para efecto de dar cuenta de entidades que en principio nos parecen raras porque, por ejemplo, son abstractas. Entidades tales como propiedades universales, números, normas, entre ellos, personajes de ficción, obras de arte, etc. El punto de partida de Thomason es a partir de la distinción carnapiana entre preguntas internas y preguntas externas. Voy a dar el ejemplo con respecto al debate específico. En el derecho, una pregunta interna respecto de un concepto es una pregunta que usa ese concepto en una oración. Respecto a nuestro sistema jurídico, preguntas internas, ¿no? Referidos a nuestro campo de estudio, es básicamente, por ejemplo, ¿cuál es el contenido de esta norma? O de esta disposición, ¿se sigue una o dos normas? Esta norma entra en contradicción con esta otra norma. Estamos usando la palabra norma acá, ¿sí? Hasta algún punto, cuando usamos esa palabra dentro del contexto jurídico, lo que hacemos es suponer, hasta algún punto, cierta pertinencia ontológica, ¿no? Lo que se discute es alcances conceptuales, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de aplicación del término norma? Y esto va a ser fundamental, porque con lo que Thomason básicamente trabaja es un concepto formal de existencia. Pero sobre esto voy a volver después. Por otro lado, tenemos preguntas externas, que son en parte las que se dan en este debate sobre, no sé, la ontología de las normas, la concepción hilética expresiva. En parte. Las preguntas externas no usan el término en cuestión, sino que lo mencionan. Y son preguntas, por ejemplo, tales como si tiene sentido hablar de norma como una entidad diferenciada de actitudes o regularidades. Entonces, una agenda, como la agenda de la corriente escéptica radical, que considera que no hay nada más que regularidad y lo que tenemos que estudiar es que tomemos después por desayuno, etcétera, es de hecho una agenda que se puede traducir en estos términos como una que contesta negativamente la pregunta externa de si tiene sentido hablar de normas o no. ¿No? Porque la escéptica radical, de hecho, lo que nos va a decir es que por el hecho de acuñar términos normativos, lo que estamos haciendo es siendo ciegas a la realidad, ¿no? Que todos son actitudes y irregularidades por el mundo, ¿sí? Notas entonces que para las preguntas externas, la, el criterio de respuesta a la pregunta externa es un criterio pragmático. ¿Nos conviene acuñar este término o no? La escéptica radical dice no, no nos conviene acuñar el término no. Una persona que se le niega le va a decir, no, mire, sí nos conviene, de hecho su visión del mundo es una visión radicalmente acotada, muy, muy pequeña y usted no está dando cuenta de cómo somos las personas en realidad, vea la primera parte de mi presentación. Pero eso es una pregunta externa. Las preguntas internas, en cambio, su pertinencia tiene que ver con las condiciones de aplicación del término norma. Tienen que ver, por ejemplo, con que, de hecho, se esté en el contexto del campo de nuestra investigación. Puedo preguntar, ¿es esta una o dos normas mostrándonos el código civil, etcétera? No tiene ningún sentido si estoy en el parque apuntar un árbol y preguntar, ¿y ahí hay normas? No. Pero quien hace lo segundo parece no entender qué es el concepto norma, no sabe aplicarlo. ¿Sí? Entonces, la pregunta, y esta es la concepción existencial, o sea, perdón, formal del término existencia, es que por existencia lo que estamos entendiendo, lo que quiere hacer Thomason es entender qué lugar en la gramática del mundo le corresponde a un concepto. Lo que a nosotros nos interesa acá es qué lugar en la gramática del mundo le corresponde al concepto norma. ¿Qué son entonces las normas? ¿No? La ontología fácil lo que busca, como decía, es asignar un lugar a los componentes del mundo en la gramática del mundo. Por eso es un proyecto radicalmente wittgensteiniano, yo diría. Unas normativas internas. Por, Una vez que por la el vía juez de
analizar relaciones de dependencia entre los distintos componentes del mundo. Dos virtudes diría que tiene, antes de pasar a explicar qué demonios son las relaciones de dependencia y ahí llegar sí a analizar qué son las normas a partir de él. Primero tiene la virtud de que no asigna prioridad ontológica a entidades concretas, para luego, ¿no? Tratar de, o sea, no le asigna prioridad ontológica por sobre otras clases de entidades, estas las que llamé extrañas, números, propiedades, universales, normas. Y entonces lo que hace es evitar crear una ontología basada en objetos singulares concretos, que luego tenga que introducir forzadamente a esta segunda clase de entidades extrañas, por una parte, eso es lo que a veces se trata de hacer, pero no calza bien, porque nuestra ontología está reducida a objetos concretos, objetos que tienen presencia física y habitan un punto en el tiempo y en el espacio. Y entonces después intentar meter, digamos, con forceps objetos abstractos. O por otro lado, lo otro que pasa, ¿no? Cuando se prioriza objetos concretos es simplemente decir descartar. Estas ya ven como entidades no existentes, que son las teorías meningianas. Siempre me ha costado y les pido disculpas. Ahí voy a buscar la palabra y se las puedo proyectar. No, que hablan básicamente de entidades no existentes, lo que ya lingüísticamente, no digamos, es, vamos a decir, es doblar, sino romper el lenguaje hasta cierto punto. No. O decir que simplemente no referirnos a ellas a una especie de lenguaje metafórico, lo estamos usando así, así, pero no es que realmente exista. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las relaciones de dependencia? Por dependencia vamos a entender la relación que tiene una entidad con otra. Básicamente, ¿de qué depende que exista esta entidad? Y hay distintas clases de relaciones. Vamos a tener dos pares. El primer par es de dependencia histórica o dependencia constante. El segundo par es de dependencia rígida o dependencia genérica. Y como pueden ver, ¿no? Cada par se, digamos, o sea, cada objeto puede venir con distintas combinaciones de estos pares. La dependencia histórica dice relación a si la entidad en cuestión necesita que otra identidad, o sea, que otra cuestión haya existido alguna vez para ella existir, pero no necesita que sobreviva en el tiempo. Una persona depende históricamente de sus progenitores, porque para existir esa persona necesita que sus progenitores hayan existido, pero no necesita que sobrevivan para esa entidad seguir existiendo. ¿Eh? Una dependencia constante, en cambio, es lo contrario. Sí, no solo se necesita que haya existido, se necesita que permanezca, o sea, que siga existiendo. La dependencia de una persona sobre su cerebro es una de ellas. ¿Sí? Si el cerebro deja de existir, sea que se extirpa, desaparezca espontáneamente, lo que sea, lo que quisiera, esa otra persona también dejará de existir porque morirá. Por otra parte, tenemos el par rígido genérico. Este par dice relación con si aquel otro objeto del cual aquel que analizamos tiene dependencia necesita ser un objeto singular o basta con que sea una especie de un género en particular, un género en general. La dependencia de una persona con sus progenitores es rígida porque necesita que hayan sido esas personas, ¿no? Tanto sujetos singulares, digamos, quienes hayan existido para que sea esa persona la que exista. Si se cambia qué personas son, la persona que existe también, también es diferente. La dependencia genérica, en cambio, es dependencia, basta con que exista un ejemplar de un género para que lo otro exista. Este es el caso, por ejemplo, con herramientas. La dependencia de herramientas de cualquiera que las haya inventado. O sea, si de hecho sucede con el teléfono, ¿no? En general se le atribuye a Graham Bell, pero hubo un italiano y creo que un francés que también inventaron una máquina suficientemente similar, pero al punto que probablemente si Graham Bell no hubiera existido, de todas formas hoy estaríamos con teléfonos. Quizás ligeramente cambiado, pero a la herramienta teléfono más o menos estaríamos frente a lo mismo. O sea, no hay una conexión intrínseca entre la identidad de la persona que construye la herramienta y la herramienta misma. Piénsate también con descubrimientos en general.
Descubrir o sea, descubrir una determinada metodología de investigación, etcétera, es algo que no tiene por qué estar ligado con una persona en específica para que esa metodología pase a existir. Y por otro lado, ahora para terminar, no, ahí expliqué las cuatro, pero para terminar explicando, tenemos dependencia, por eso, en todo caso, la dependencia de herramientas sí es histórica, o sea, necesita que alguien las haya inventado. Si es que no existe alguna persona, cualquiera sea que las haya inventado, la herramienta no existe. Y por último, tenemos el par, ¿no?, de dependencia constante genérica. Un organismo aeróbico necesita, depende constantemente de la existencia del elemento oxígeno, pero no necesitamos de específicas partículas de oxígeno que estén, necesitamos cualquiera sea de ese, digamos, esa partícula, elemento en realidad. Estas relaciones de dependencia, perdón, una última cosa que es importante mencionar, lo mencioné con este par, la dependencia constante supone dependencia histórica, o sea, si el objeto requiere que aquella cosa persista existiendo en el tiempo, entonces supone que requirió que alguna vez haya existido. Y la dependencia genérica y la dependencia rígida supone dependencia genérica. Si yo dependo de que esos sean mis padres, de que esas personas, entonces dependo genéricamente de que alguna persona haya sido mi padre. Sí, o sea, están en relación de suposición. ¿Por qué esto es importante? Porque como vamos a ver estas relaciones de dependencia en un cuadro un tanto más sofisticado que este, que simplemente este sirve para explicarlas, lo que permiten hacer es situar a distintas entidades dentro de lo que podríamos llamar una propuesta clasificatoria de las cosas dentro del mundo. Y lo que permite generar es un catálogo que permite comparar por una parte semejanzas y por otra diferencias entre clases de entidades. Entonces vamos a las normas y ya no pongamos ejemplos que no tienen que ver. Acá viene el cuadro, lo voy a pasar a explicar de inmediato. Se ve más complejo de lo que es. Esto está sacado directamente del libro de Thomason, por eso está en inglés, pero por suerte las siglas coinciden con el castellano, ¿no? G es genérica, C es constante, D es dependencia, lo podemos obviar para todo esto, R rígida, H histórica. ¿Sí? Como les decía, la dependencia genérica supone, o sea, sí, supone dependencia rígida, la dependencia histórica supone dependencia constante y entonces por eso podemos ver, perdón, la dependencia constante supone dependencia histórica, la dependencia rígida supone, perdón, la dependencia, esto es, perdón, el cuadro es más difícil de lo que pensaba, no, ahora sí, la dependencia constante supone dependencia histórica, la dependencia rígida supone dependencia genérica, y podemos tener objetos que no tengan dependencia rígida y que no tengan dependencia genérica. Este mapa nos permite situar distintos objetos en el mundo. Un objeto, por ejemplo, acá estamos evaluando la dependencia de distintos objetos en relación con entidades reales. Entonces vamos a pensar en una piedra. Una piedra respecto de, o voy a ponerlo en otro sentido, para que sea más fácil de tragar el argumento. Una obra de arte, como una estatua, depende rígidamente del soporte físico en el que se encuentra. ¿Sí? Es una dependencia rígida y es una dependencia constante, además. Una estatua se encuentra, digamos, en este mapa del universo de las cosas, en referencia con la dependencia de entidades reales, acá en A. ¿Dónde se encuentra una norma? ¿De qué depende la existencia de una norma? Como dije antes, las normas son abstractas, es decir, no tienen corporeidad y no participan de un punto en el tiempo y en el espacio. Pero eso no quiere decir que no dependan de hecho de entidades físicas. ¿Qué entidades físicas específicas dependen de la norma? Bueno, dependen de la existencia de sujetos racionales. Depende de la existencia básicamente de nuestros cuerpos como persona humana. Si la humanidad se extingue, las normas desaparecen.
Tenemos casos menos catastróficos, después les voy a poner otros casos, ¿no? Con la segundo par de dependencias, en que las normas también pueden desaparecer, que son menos apocalípticos. Pero hay que decir que necesitamos que existamos nosotros, en tanto entidades físicas, para que existan las normas. Ahora, ¿necesitan que exista algún sujeto en específico? Para existir, ¿necesitan que exista Alejandro Guevara específicamente o Alejandra Olave específicamente? No. Y entonces su dependencia de objeto físico es genérico, no es rígida. Pero si es constante, necesitan que existamos. O sea, en la medida en que dejemos de existir, dejan de existir las normas. Nos sirve que hayamos existido alguna vez. De nuevo, si la humanidad se extingue, las normas dejan de existir. No van a seguir existiendo porque alguna vez las creamos. Y por lo tanto no es histórica su dependencia. Y entonces las normas en el, digamos, mapita de dependencia respecto de entidades reales se encuentran acá donde pueden ver donde marqué mi X. Fíjense que otra de las gracias que nos permite, digamos, este mapa tomasoniano es que permite clarificar que concreto y abstracto están lejos de ser una dicotomía. O más bien, están lejos de ser simplemente las únicas dos opciones, o cumpliendo con la ley del tercero excluido. ¿Por qué? Pensemos en los números. Esto puede ser debatido y no quisiera meterme en filosofía de la norma porque simplemente es, al menos en Chile no existe el dicho meterse a las patas de los caballos, esto es una cuestión cuya dificultad me escapa por completo, pero entonces esto lo voy a plantear solo como hipótesis, se puede negar, pero uno podría decir que los números son entidades que de hecho no tienen dependencia respecto de comunidades humanas, no tienen dependencia respecto de objeto físico alguno. Y de hecho, entonces, en principio, los números, el lugar que les cabería en este mapa del mundo es acá, en la letra D. Esta es una postura directamente platonista, ¿no? Si bien no comprometida con la existencia de un número desde el cual no, digamos, traemos cosas a colación, al menos no con entidades tales como normas. Pero sí, eventualmente, uno podría aceptar que la categoría que pertenece a la que pertenecen los números es una en la que no hay dependencia ni genérica ni rígida respecto a entidades reales. Algo parecido se podría decir eventualmente de los universales. E insisto, este mapa sí nos permite seguir situando entidades en la categoría que eventualmente les correspondería. Por cierto, eso no significa el que una entidad pueda ser situada, no significa que esta entidad, o sea, que tenga que afirmarse existencia de esta entidad en el sentido de una pregunta externa. ¿Por qué? Porque por el hecho que podamos situarla no significa que sea conveniente, de hecho, considerarla y hablar de ella como si fuera una entidad y entonces darle condiciones de aplicación al concepto propios de una entidad. Pero como les dije, esa pregunta es otra y esa es una pregunta práctica. Acá yo estoy asumiendo que esa pregunta se contesta de manera afirmativa con respecto a las normas, lo que en todo caso es la regla general, si bien no absoluta, en este debate. O sea, posiciones hiléticas y posiciones expresivas asumen que las normas son entidades, en lo que se acuerdan es qué demonios, qué clase de entidad son. Podemos hacer un segundo cuadro, ¿no? Respecto a la dependencia de las normas con estados mentales. Acá lo que tenemos, ¿no? De nuevo es un cuadro similar, solo que lo que cambió es respecto de qué lo estamos evaluando. O sea, qué dependencia, con qué estamos evaluando al objeto. En cuanto a las normas, podemos decir lo siguiente. Respecto de estados mentales, podemos clasificarla en dos lugares, que son donde está el círculo o en la letra D. Las normas para existir requieren de específicos estados mentales, requieren de actitudes intencionales, requieren que algo se haga, en el caso de las normas jurídicas, de hecho, es un proceso largo, se firmen papeles, etcétera, y eso se haga con una determinada intencionalidad. No diríamos que si de casualidad, porque a alguien se le quedó, qué sé yo, algún proyecto de ley, ¿no? Se le cayó al suelo y va una paloma y que con sus patas alcanza a rayar algo que podríamos pensar que es una firma, esa paloma de hecho instituyó una norma o intentó instituir una norma porque carece de los estados intencionales necesarios mínimos para poder instituir una norma. Ahora,
no necesitamos que esos estados intencionales sean específicos, si sean, por ejemplo, detentados por una específica persona, o sean específicamente esos. Por eso, de hecho, podemos ver normas similares o, si uno se aventura a un criterio relativamente grueso de identificación de normas, la misma norma en distintos países. Por ejemplo, un caso común va a ser la prohibición del homicidio. No, la norma no está positivizada, además, así que no me pueden venir a decir, ah, pero está redactada distinto, porque la regla general es que no está redactada en ninguna parte. Y podemos decir, sí, en general, tanto en Costa Rica como en Chile, como en Argentina, como en Alemania, etcétera, 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 hay una norma que prohíbe el homicidio. Lo que significa que para entrar en existencia esta no necesita específicos estados mentales de el Reichstag alemán o el Parlamento, o sea, el Congreso en Chile, el Congreso costarricense, etcétera. ¿Sí? Entonces, su dependencia de estados mentales en este sentido es genérica y en este específico sentido, cabe acá, es histórica. Necesitamos que esos estados mentales hayan existido, pero de hecho, una vez promulgada la norma, desaparecen, o sea, nos siguen pendientes, digamos, nuestros legisladores de ella, no necesitamos que permanezcan en el tiempo. Eso respecto con esos específicos estados mentales. Ahora, ¿por qué está marcado C? Porque de todas formas las normas tienen una dependencia que yo pensaría más importante para efectos ahora de hablar de su permanencia en el tiempo y su eventual destrucción, que es la dependencia en los estados mentales de la comunidad. Acá específicamente podemos hablar, eh, más bien, como se trata de entidades con contenido lingüístico, las normas, por cierto, como lo dije antes, si todo capaz ser dotado de capacidad lingüística se extingue, las normas desaparecen. Pero, como les prometí, también pueden desaparecer de forma quizás menos apocalíptica cuando desaparece la intencionalidad colectiva de la que dependen. Por ejemplo, se disuelve la comunidad. ¿No? Esto lo podemos ver en casos de revolución, específicamente. En el caso de normas sociales, esto lo podemos ver sin la necesidad de algo tan fuerte como una revolución, precisamente porque las normas sociales son relativamente, digamos, están menos em, se apoyan menos en un sistema hiper recontra institucionalizado como es el nuestro. Por eso, por ejemplo, eventualmente el ejemplo de dejar de sacarse el sombrero a la entrada de la iglesia quizás sea un ejemplo que futuras generaciones simplemente no comprendan, por poner un ejemplo. Pero también hay otras normas sociales que han ido desapareciendo y que hoy tal vez podemos tener recuerdo, podemos verlas en los libros de historia, pero podemos decir, eso ya no es un estándar de conducta en nuestra sociedad. Noten que esto es muchísimo más difícil en nuestro sistema hiperinstitucionalizado. ¿Y por qué me interesa decir esto? Porque muchas veces en estas discusiones entra la cuestión de, ah, bueno, pero si depende de esta actitud interna, de este punto de vista interno, entonces, ¿qué pasa con esta norma que es constantemente desacatada? ¿Usted diría que desapareció? ¿Usted acaso me está confundiendo validez con eficacia? O sea, perdón, con eficiencia de la norma, porque nadie la sigue, desapareció. Y lo cierto es que el problema de ese ejemplo es que está muy mal planteado, porque esa es una norma que puede, y lo voy a decir con un, digamos, una lenguaje intencionalista que no quiero que se tomen en serio, este sí es metafórico, la norma puede darse el lujo de continuar existiendo a pesar de que todo el mundo la desacata, porque depende de un sistema hiperinstitucionalizado en el que hay miles de otras normas que se siguen acatando. Y en el fondo nuestro punto de vista interno no se refiere a una norma en específico, se refiere al sistema en general y a sus autoridades en particular. Eh, y entonces, claro, dependen de C en el sentido de estados intencionales, y si bien su desaparición es menos catastrófica que el escenario apocalíptico en el que toda la humanidad desaparece, o al menos una comunidad entera desaparece, el escenario, en todo caso, para la completa destrucción de una norma, o más bien de un sistema normativo, de todas formas es relativamente catastrófico. Ahora, en cuanto a la destrucción de una norma en específico, esta, de todas formas, ya que depende de estados intencionales relativamente institucionalizado, puede hacerlo simplemente por la vía de la derogación. La derogación a veces destruye normas y otras veces no. Esto depende de que, digamos, el sistema completo considere la posibilidad de seguir aplicándolas tras ser derogadas, que es lo que pasa con normas de sanción penal, o no, por ejemplo.
¿no? En el caso en el que se despenalizan conductas es muy claro. La norma de sanción que sancionaba la bigamia en general en sistemas jurídicos modernos ha desaparecido. Y con ella, de hecho, también desapareció la norma de comportamiento que prohibía la bigamia. Ojo que esto no siempre es así. Como dije, van por cuerdas separadas normas de comportamiento y sanción, pero la regla generalísima es que si desaparece la sanción, desaparece la norma de comportamiento. O sea, esto tiene que ver no con una unión analítica que tiene, sino que con una unión pragmática que tiene. Eh, Ahora, y con esto quisiera ir terminando, solo como consideraciones finales. Lo que quise mostrar en la primera parte es cómo las normas sociales cumplen funciones para efectos de formación y mantención de la comunidad, ¿no? Estas pueden, a grandes rasgos, identificarse como dos funciones: guiar conductas y habilitar para realizar ciertas cosas. Esa última no me gusta cómo lo explico, pero no se me ocurrió una mejor forma de decirlo, o decir habilitar, punto. Poca atención se les da a la segunda clase de reglas. Y esto es problemático porque, como les dije, los sistemas jurídicos modernos dependen radicalmente de estas. O sea, al punto que estas clases de dependencia en sistemas jurídicos modernos son principalmente se ven manifestadas por reglas secundarias. Y por supuesto, lo que sostiene toda esta, digamos, gran torre de cartas, que es sí el reconocimiento por parte de la comunidad de la autoridad de quien dice tener autoridad. Ese es el gran estado mental que necesitamos que se mantenga. Pero ese estado mental también se mantiene porque funciona, porque los sistemas jurídicos funcionan como un entramado complejísimo de reglas secundarias. La burocracia, en el fondo. Ahora, esto es problemático, como dije, porque los sistemas jurídicos dependen radicalmente en esto, que se le preste tan poca atención a las reglas secundarias. En este sentido, ¿no? Poner énfasis en la función de cada una de estas reglas, las reglas primarias y las reglas secundarias, creo que permite mejor su caracterización, entenderlas como artefactos, como herramientas, pero como herramientas que, por cierto, no encuentran un espacio físico, permite primero darnos cuenta que la forma en que las caracterizamos tiene que depender de, siempre, completamente de la función, lo que es guiar conductas por un lado y habilitar por el otro. Pero también entender que se trata de artefactos abstractos que dependen de entidades concretas nos permite también desentramar ciertas discusiones que se dan, por ejemplo, en el caso de la teoría hilética respecto a si las normas son significados. Porque una aproximación como la de Thomason, que es una aproximación que se dedica a estudiar cuáles son las condiciones de aplicación de un concepto, permite inmediatamente detectar lo que yo creo que es una dificultad evidente de decir que las normas son significados, que es la respuesta intuitiva que uno podría, digamos, recibir. Es que pero las normas parecen tener significados más que serlos, ¿no? Por supuesto, esto no pretende ser una refutación, y menos con solo ese pequeño caveat, una refutación de la teoría eléctrica, simplemente presentar esto como una alternativa que nos permite salir de ese embrollo. Son entidades que tienen significados, que pueden tener distintos significados. Su significado depende en gran parte de qué clase de función cumplan. Y, por ejemplo, y entonces significado de las normas de comportamiento, bueno, va a decir relación con un determinado operador de óntica, una descripción de conducta, significado, ¿no? Que podemos interpretar de normas secundarias, va a tener que ver con ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que algo pase. En cuanto a las normas primarias, esto también nos permite, digamos, una concepción artefactualista, entenderlas como artefactos creados vía intencionalidad colectiva para cumplir con un determinado fin, nos permite eh, en principio, escapar de un lugar común entre penalistas, lamentablemente, y una de las, digamos que yo diría que es causado en parte por la segunda concepción de normas en disputa, que es la concepción expresiva. Porque entender cómo se originan las normas a partir de intencionalidad colectiva, pero además a partir de todo este entramado de reglas, nos permite separarnos de la idea de que tenga sentido hablar de una orden, una norma de comportamiento como una orden.
Sobre esto, por razones de tiempo, no me voy a meter mucho más. Si quieren, lo podemos discutir. No, simplemente la cuestión de que no tiene sentido es que resulta una mala descripción de nuestras prácticas actuales. Una mucho mejor descripción resulta considerar que las normas son, de hecho, son artefactos abstractos, son específicos artefactos abstractos que conocemos como razones, específicamente razones objetivas. Y por último, quería terminar con algo que tal vez sea una provocación, pero entender estas dos patas, ¿no? Cómo la distinción entre reglas primarias y secundarias es irrenunciable, por una parte. Entender que se trata de entidades que, digamos, tienen la misma naturaleza ontológica, pero al tratarse de herramientas, como he hecho hasta ahora, artefactos, cumplen funciones distintas, tal vez permita, aunque no lo creo, no me tengo mucha fe acá, dilucidar un poco el debate referido a las normas de sanción como órdenes dirigidas a juezas. Porque yo creo que es sensato, no, más que sensato, entenderlas realmente no como normas que requieren al juez aplicar una determinada sanción, sino que normas que habilitan a la jueza a, por ejemplo, decretar una pena privativa de libertad, modificando la posición de la persona de inmunidad a ser penada a sujeción a ser penada. ¿Sí? Esto es importante porque si entendemos realmente que las normas de sanción son órdenes, son entonces, tienen la estructura de normas primarias, cabe a quienes consideran eso tratar de, o sea, responder a la pregunta entonces, ¿qué son otra clase de normas que complementan a las normas de sanción? Tales como normas de determinación de la pena. Las normas de sanción en general lo que establecen son marcos penales y no la pena específica. Hay otras normas que establecen formas de determinar la pena específica. ¿Son esas también órdenes dirigidas a los jueces? ¿Y qué sucede con las normas del proceso penal, por ejemplo? Aquellas que establecen cuándo un juez ha de, qué sé yo, abrir una incidencia o cuándo ha de abrir el debate para la incidencia, cuándo ha de terminar el debate, etcétera. Decirlo como ha de hecho, parece apuntar, son también órdenes dirigidas a jueces. Lo interesante de todo esto es que si eso fuera así, observen cómo queda el mapa de las cosas, los artefactos abstractos que tenemos en nuestro sistema jurídico. Y con esto termino. Tendríamos muchas más reglas primarias de obligación que reglas secundarias, para empezar. Pero no solo eso. Pues, o sea, si aceptamos de todas las reglas procesales, imagínense la enorme cantidad de reglas que hay ahí. Pues no solo eso. Lo que primaría, lo que más tendríamos son reglas primarias que Binding llama normas imperfectas, porque son reglas de comportamiento que de hecho no se encuentran asociadas a sanción alguna. Y bueno, si eso no tiene sentido, tal vez deberíamos reconsiderar la naturaleza de las reglas de sanción penal. Con eso termino, perdón por pasarme en el tiempo y les agradezco mucho nuevamente la atención. Gracias, Ale. Eh, si quieres, puedes salirte de la pantalla Ah, sí, perdón. Sí, 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 sí. y déjame ver cómo Acá. regresamos a vernos. Ahí estamos viéndonos. Bien. em, entonces, les doy espacio a todas y todos para que comenten. Les pido por favor que levanten la manito virtual, de ser posible, o me hagan alguna seña, y de ser posible, habiliten la cámara también para que se les pueda ver la cara. Miguel, adelante. ¿Qué tal? Gracias por la ponencia muy interesante. Eh, tengo una duda con respecto a la parte ontológica a partir de este cuadro de Thomason que usaste, Alejandra. Eh, en un orden genético estoy de acuerdo, es decir, que las normas, al menos como las conocemos, no surgen de la nada, hay un proceso legislativo y todo este asunto. Pero haciendo la analogía que tú también has hecho, los números no se escriben solos, digamos así, no se generan solos, los números primos, etcétera. Pero sin embargo, hay un platonismo, que es el que es identificado, que simplemente abstrae totalmente la existencia del objeto con la existencia
el autor o promotor de estos objetos. ¿Ya? Ahora, pero aún estando de acuerdo con que en el caso del derecho sí, pues habría que aceptar esta suerte de vínculo entre el autor y la creación, en este caso la norma, pero ¿qué significa que una norma exista? Es decir, ¿existe como el autor? ¿Existe como el parlamento? ¿Existe en qué sentido? ¿O por qué no decirlo simplemente es una ficción de la que todos estamos acostumbrados a hablar, a hacer referencia como si existiera, pero en realidad nadie ha visto físicamente o socialmente una norma, algunos rasgos de textos publicados, pero la norma estricto sensu no, nadie la ve, nadie la toca, no hay una forma de acceso, no hay una garantía de estar interpretando una única forma los textos. De repente solo es una ficción. ¿Por qué no? O sea, digamos, mi pregunta es, ¿a qué te refieres cuando dices que una norma existe? ¿En qué sentido decimos existe una norma? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Lo cierto es que, claro, las posiciones platonistas eh, lo que van a decir es que estas entidades sí existen, pero existen, no existen atemporalmente, no tienen existencia física, ahí, hasta ahí estamos de acuerdo, pero entonces, y acá es donde se separan con Thomason, no es posible, en el caso de entidades ojo, como normas específicamente, no es posible determinar un momento de inicio o un momento de fin, no son entidades temporales. Y ahí Thomason diría, no, sí, claro que tienen existencia temporal, ¿por qué? Porque dependen de objetos que tienen existencia física o temporal. Esa es la posición platonista, pero me parece que la pregunta va más a otra clase de posiciones, que son aquellas que lo que hacen es acusar un ejercicio de reificación por parte de quienes, a partir de la ontología, defienden que de hecho sí tiene sentido decir que una norma existe. Y esa es la posición precisamente de quienes dicen, no, a ver, acá estamos usando exclusivamente el lenguaje metafórico. Está bien, acuñamos el concepto de norma, pero no estamos diciendo que realmente existe. El problema de esta postura, o sea, Thomason les dedica un capítulo completo de todas formas, esto muy a grandes rasgos. Tiene dos problemas. Uno que fue el que, digamos, mencioné al pasar al inicio hablando de una de las grandes virtudes de esta ontología fácil, es que basa su ontología exclusivamente en objetos concretos. No parte por ahí. Y por eso dice, no, a ver, si esta cuestión no tiene cuerpo, si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no existe, punto. ¿Sí? El problema de eso es que tiene una función muy limitativa de nuestra forma de expresarnos. ¿Sí? Porque ahora siempre se me va a acusar de reificación o exclusivamente lenguaje conceptual cuando, por ejemplo, diga cosas como Sherlock Holmes vive en el 221 de Baker Street. ¿Pero a qué te refieres con que vive si no existe? Ya, bueno, déjame hablar. Ok, podemos aceptar, está bien, habla así, pero tú acepta que estás haciendo un ejercicio metafórico, etcétera. Pero lo cierto es que resulta una movida costosa decir que cuando hablamos, por ejemplo, de personajes de ficción, que es de hecho el foco de Thomason. Thomason no estudia ontología de las normas, sino ontología de los personajes de ficción. Pero resultan parecerse un montón. No, cuando hablamos de personajes de ficción, obras de arte, propiedades como colores, normas, etcétera, todo ese campo de nuestro lenguaje no es más que metafórico. Y digamos, el verdadero solo cuando hablamos de celulares, piedras y martillo. Resulta, digamos, eh, resulta ser una forma de describir qué es lo que estamos haciendo que personalmente considero deficitaria. Y entonces la propuesta de Thomason es por lo mismo, no se preocupe, mi ontología no va a partir asumiendo que lo que hay son cosas concretas y estos son bichos raros que vamos a tener que ometer o de hecho descartar. No, sino que lo que voy a hacer es, a ver, usted usa un concepto. ¿Tiene sentido usarlo? Si tiene sentido, entonces tal vez tenemos un candidato de entidad. ¿Qué clase de entidad es? Bueno, veamos sus condiciones de aplicación. Y entonces, ¿en qué sentido las normas existen? Bueno, en el preciso sentido en el que, qué sé yo, si no sé qué.
dada la oportunidad en un supermercado, ¿no? En el que, qué sé yo, el cajero, pero esté automatizado, no una persona no me escanea algo, no, yo decido no meterlo en mi mochila porque eso sería constitutivo de gusto. No, tengo eso como una razón para la acción. Existió para mí, la tuve como una razón, esa razón objetiva, la tuve como una razón subjetiva, existió para mí esa razón, la tomé en cuenta. Y entonces existe. ¿Y por qué no lo robaste? Bueno, porque hay una norma que dice que no puedo. No, en ese sentido, en el sentido en que es un concepto que tiene buenas cosas, que parece desempeñarse bien, no parece ser aconsejable abandonarlo, ¿no? Perdemos mucha riqueza lingüística haciéndolo y tiene ciertas Pero condiciones de aplicación. una pregunta, digamos que tenemos dos normas contradictorias, donde ya no es posible aplicación. En ese caso, ¿las normas contradictorias existen? Ojo que ya no tienen posibilidad de aplicación. Por supuesto que sí. De hecho, mira la forma en que estás hablando tú. Digamos que tenemos dos normas, es ese lenguaje No, es exclusivamente metafórico. lo que pasa es que una forma es como que yo hable, digamos, Dios existe, el Quijote tal y tal y tal, pero eso no garantiza que existe, es una forma de hablar. Es que de nuevo, Digamos, la idea es tener un criterio de existencia de algo, ¿no? bajo la forma de la ontología fácil, uno de los primeros pasos es que de hecho sea un concepto que parezca ser aplicable. Respecto a la garantía de su existencia o no, y acá volviendo a Carnap, ¿no? Respecto de preguntas internas, como les expliqué, las preguntas externas tienen un criterio pragmático. ¿Nos conviene acuñar este concepto o no? Digamos que sí, pero después viene la pregunta interna. ¿Existe esta norma? X norma bajo, no sé, el sistema jurídico chileno. ¿Existe una norma que prohíba la bigamia? Me pregunto como penalista. Bueno, y entonces ahí viene una investigación. ¿De qué índole es esta clase de investigación con esta clase de objetos? Justamente porque son artefactos abstractos, es una indagación propiamente conceptual. Lo mismo que existe Sherlock Holmes. Pero por otro lado también tenemos otra clase de preguntas existenciales que se responden de otra forma. ¿Tengo un celular frente a mí? ¿Cómo soluciono esta pregunta? Bueno, dado que nos encontramos ante un objeto concreto, la indagatoria debería ser una indagatoria propiamente epistémico-práctica. O sea, es decir, tengo que mirar para adelante, verlo, ver que sí, ¿no? Y de hecho, de mi constatación de que tengo un celular frente a mí, constato otra cosa, constato que existen los celulares, porque existe al menos uno. De mi constatación de que en Chile no se prohíbe la bigamia, no puedo constatar que de hecho existen las normas, pero de mi constatación de que existe una norma en Chile que prohíbe el homicidio, sí puedo. De hecho, de eso se deduce de que existen las normas. Por cierto, existen en el sentido distinto, porque fíjate que los campos de estudio son distintos. Uno es el campo de estudio pragmático propio de la ciencia. Existe el flogistón, y de hecho la ciencia terminó diciendo que no y se abandonó el concepto. ¿Sí? Existen los celulares, existen los mamíferos, es esta cuestión, el ornitorrinco, un mamífero, eso es una clase de campo, pero también tenemos otro campo de estudio que es propio de las indagaciones conceptuales que se da mucho en la filosofía, como también se da en el derecho. La filosofía del arte también mucho, por ejemplo. Y entonces, claro, yo entiendo cuando preguntas, pero ¿en qué sentido podemos decir que existe? Lo que pasa es que si seguimos pensando en celulares y piedras, claro, no tiene ningún sentido eso. Pero tenemos que entender que el marco conceptual en el que estamos trabajando es uno distinto, simplemente. La indagatoria es distinta, pero tiene criterios de corrección tal como la otra. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Em, bien, Ale. Eh, digamos, yo he ido intentando ordenar, ¿verdad? Un poco los términos o el panorama a partir de lo que vos me has ido hablando a través de los años. Digamos, más o menos he ido ordenando, digamos, viendo la teoría de la ontología en el sentido de teoría, ¿verdad? De la ontología, que un amigo me dice que es la teorización sobre las características generales de de la realidad, una cosa así me dice. Mundo. Eh, según vamos, el marco clasificatorio de teoría ontológica que vos has ido montando y que yo
tiendo a, o sea, a estar convencido más o menos de lo que vos decís y de lo que dice Thomason, ¿verdad? Con evidentemente menor conocimiento. Pienso en preguntas de ontología externa, ¿m? Y preguntas de ontológicas internas para rescatar simultáneamente la terminología de Carnap. ¿M? Y las preguntas, y entonces, bueno, sobre las preguntas ontológicas, si querés, externas, son fundamentalmente las preguntas de si vale la pena, ¿verdad? Entender que hay algo o se utiliza el concepto. Ahora, ahí tenemos una discrepancia, ¿m? Porque vos solés entenderlo como un asunto de si vale la pena incorporar en nuestro lenguaje, y yo siempre he entendido, y yo lo entiendo mucho más denso, porque, por ejemplo, a decidir si existe la democracia, decidir si vale la pena decir que incorporar el concepto de democracia, no es solo una cosa de si vale la pena hablar de democracia, es una cuestión de si vale la pena, o sea, qué sé yo, sin decidir si quiero irme a morir por la democracia o cosas así. O sea, se han hecho muchas cosas. Entonces, no es solo una forma de hablar. Y por ahí el énfasis de que es una forma de hablar muy wittgensteiniano me parece que pierde de mira todo esto. Igual si yo vengo y digo que sí existe, qué sé yo, que sí existe en el mismo sentido en que existen los océanos, ¿verdad? Que sí existen los ángeles, hay una variación relevante que va más allá de de mi forma de hablar. Entonces, creo que la respuesta a las preguntas de ontología externa no son solo respuestas a a la cuestión de cómo hablar. ¿M? Y por ahí yo no sé, yo supongo que vos no querés solo decir eso, ¿verdad? Pero por ahí paulatinamente me ha empezado, me he ido identificando que no me parece bien que digamos que son cosas de que solo hablar así, ¿eh? Y tampoco me parece bien, y creo que hay que refinar, estas son cosas que yo que pienso y a ver qué te parecen, digamos, que hay que refinar la cuestión de que las preguntas sobre ontología externa se deciden a partir de razones de conveniencia, ¿eh? De utilizarlo. Esto es, o sea, me parece que da mucha mala interpretación, ¿verdad? Mucha mala interpretación porque, como decías ahora, cuando se decidió que no había flojisto, no es que solo se decidió que no era conveniente utilizar la palabra flojisto, sino que se tomó una posición mucho más densa, ¿verdad? No es una cuestión de que vienen y dicen, sí, o sea, sí, en no tiene sentido, no en que entendamos que existe el flojisto, es mucho más que no conviene que incluya en mi forma de hablar esto. Eh, entonces, bueno, por ahora te comento eso, a ver qué pensás. Y si tiene sentido, a ver. Entonces, sí me parecen comentarios, a ver, altamente pertinentes. Tal vez lo que falta es explicitar que esta posición wittgensteiniana se toma en serio el dictum de que los límites de mi lenguaje son los límites del mundo. En el sentido de que cuando hablo de cuestiones lingüísticas y conveniencia lingüística, no estoy pensando simplemente en algo así como una prueba de lenguaje en la que alguien fallaría porque, bueno, sintáctica y gramaticalmente falló, eh, sino que en la forma en cómo nuestro lenguaje determina cómo comprendemos el mundo. Por eso me gusta poner el ejemplo de preguntas externas que podemos ver en discusiones jurídicas, el ejemplo de escépticos radicales. Porque el escepticismo radical, o sea, esa batalla no es solo, mire, prescindamos del concepto de norma, sabe que no me gusta, es un buen concepto, funciona, me gusta cómo está escrito, sino que es una batalla importante porque es como entendemos una parte de lo que somos. Ahí la primera parte de la exposición que trata de mostrar eso, no es solo nuestras instituciones jurídicas y un montón de burócratas, es prescindir de la normatividad del mundo. O sea, y eso, ese escepticismo radical suele terminar llevándonos al proceso Humpty Dumpty, ¿no? Las palabras significan lo que yo quiero que significan. Y eso ya es una falta de respeto al lenguaje que me parece grave. Entonces, en ese sentido, por supuesto, es de conveniencia pragmática, por eso trato de decir más pragmática que práctica, pero pragmática en el sentido de que es preferible una posición por sobre la otra porque esa posición
permite entendernos de una forma que es preferible. Y preferible puede ser moralmente valiosa, una mejor descripción, etcétera. ¿Sí? Mientras que la otra, digo, en el caso de los escépticos, pero en muchos otros casos, ¿no? Lo que hace es renunciar a algo que no deberíamos renunciar en ningún caso. O sea, en ese sentido, claro, la batalla es lingüística, pero es lingüística en el sentido más importante que se le puede dar a la cuestión lingüística. Eso no sé si alcanza a contestar ambas, o sea, ambas observaciones hasta algún punto, ¿no? Por eso práctico, insisto, no es de si me conviene voy a comprar tres o cuatro, tres manzanas o dos peras, es una cuestión, o sea, pragmáticamente fundamental porque tiene que ver con cómo nos entendemos a nosotros mismos. Está bien. Quizás valdría la pena no utilizar más, no decir más que es con eso, me parece. Puede ser Puede ser, reemplazado por digamos. algo más, Sí. más sustantivo. Y lo otro que te iba a decir es que más de fondo, o más aterrizado, qué sé yo, es sobre la cuestión de la existencia de las normas jurídicas. Y las condiciones de existencia, porque, bueno, según he estado viendo, ¿verdad? La ontología interna es una ontología más de dependencia, de qué depende de qué, ¿verdad? Para decir que hay, que existe, que está. Em, y las normas jurídicas en el mundo moderno, eh, y es interesante, ¿verdad? Que yo creo que las clases de dependencias de las normas jurídicas han variado, podemos decir que varían si cambiamos genéricamente, lo que genéricamente podemos decir derecho moderno a derecho premoderno, ¿verdad? O derecho primitivo, si quieres. Bueno, primitivo tiene una carga muy derecho de sociedades no estatales. Eh, sus condiciones de existencia y perdón, digamos, las de clases de dependencias son distintas para su existencia. Y en el caso eh, de las dependencias sobre la existencia, las clases de dependencia sobre la existencia de normas jurídicas en el mundo moderno, eh, estas operan fundamentalmente en contextos institucionales, digamos. Las dependencias que más nos interesan a los abogados cuando hablamos de que existe o no existe es para operar en contexto institucional. Este es el sentido en el cual decimos que, por ejemplo, se derogó o no se derogó. O sea, que derogar sea dejar de existir, ¿verdad? Es meramente una cuestión institucional. O sea, deja de existir solo en sentido institucional, puede que no en otros sentidos, ¿verdad? Internamente, hablando internamente o internamente considerado. ¿Qué te parece? ¿Tiene sentido? ¿Lo ves más o menos así? ¿Se entiende? Sí, completamente. O sea, y sin duda las relaciones de dependencia han cambiado. Por eso traté de hacer énfasis en que los sistemas modernos son hiperinstitucionalizados. Entonces, claro, a veces nos centramos, porque es una idea muy interesante por parte de Hart, la idea del punto de vista interno, entonces esta intencionalidad colectiva, etcétera. Pero, a ver, salvo casos de revolución, eso en general está relativamente estable por la vida, de lo que depende más bien es de que el sello esté puesto correctamente, la firma, la discusión, el tiempo, oye, un entramado de reglas que es realmente muy difícil de desentramar. Eh, y claro, en ese sentido, a las operadoras lo que nos interesa es eso, cuando nos preguntamos si una norma existe o no, nos estamos preguntando en realidad si pertenece o no al sistema jurídico, si es aplicable, porque eso es lo que Claro, nos interesa. pero preguntarse que si pertenece o no pertenece es preguntarse si vale la pena utilizarlo como razón para la acción delante de otras gentes, que esas personas van a tenerlo como relevante como acción para tomar otras decisiones, y así es todo un entramado institucional. O sea, eso, eso. O sea, decir Sí, que pertenece, efectivamente, pero sí. mi punto es que eso no implica necesariamente que pertenencia, por ejemplo, y falta de derogación, por ejemplo, no, o perdón, que existencia y falta de derogación tengan necesariamente que venir de la mano. A veces lo vienen, efectivamente, ¿no? Digamos, la norma, se deroga la norma que prohíbe la bigamia y en general eso se acabó. Ahora, esa norma podría volver a existir. Las normas, como son artefactos abstractos, tienen esta cosa de que reviven, no así como las personas. Pero no siempre. O sea, de hecho, la aplicación de la retroactiva de la ley penal favorable, o sea, o la aplicación ultraactiva de una ley penal favorable te muestra que no, eso no siempre es así. El tema es que la gracia de esta aproximación es que permite que esto no sea tan raro, tan extraño, nos permite ver las normas como unos marcianos, ¿no?
Emi. Buenas noches, Alejandra, y a toda la comunidad por ahí. Ale, muchas gracias por esto. A mí me parece que la idea de ver a las normas como artefactos tiene sentido, porque me parece que ver al derecho como un artefacto también tiene sentido. Pero me parece que hay que fundamentar bien eso todavía, que no lo he visto fundamentado en ningún lado aún, por lo menos, o al menos bien fundamentado. Respecto a tu trabajo, que veo que está anclado a la antología, Eh, yo diría esto, mira, tener una ontología es ubicarse en un marco general o en una cosmovisión. Una vez que nos ubicamos ahí, vamos a ubicar a X en el lugar que le corresponde. En este caso es a las normas, ya sea como comportamiento, ya sea como sanción, lo que fuese. Y dentro de las ontológicas o demás, tenemos, por ejemplo, el materialismo, oposición al idealismo. Tenemos la ontología dinámica en contraposición a la estática, a la cooperativista en contraposición a la conflictivista y a la sistemista en contraposición a la individualista y holista. A mí me gusta ver tanto dónde te ubicas vos en esos, dónde se ubica Mañalich, que también trata esto, y la filósofa a la cual citás. Me cuesta ver eso, y me parece que si tu trabajo es ontológico, hay que empezar por ahí, saber cuál es la postura ontológica tanto de uno como de otros. Eso no lo veo. Y sí veo que reforzás mucho dentro de la ontología fácil a esto del internismo, del uso y del criterio pragmático. Y el criterio pragmático, más que ontológico, es nociológico. Este es un punto de vista. Entonces, me cuesta ver dónde estás parada y dónde está parado Mañalich y la filósofa que no la ubico, no leí nada de ello. Gracias. Sí, muchas gracias. Se escuchaba un poco cortado, entonces te pido disculpas si no me hago cargo de algún punto y tú me dices, ¿no? Porque, claro, o quizás si es que algo lo entendí medio mal. Perdón, En perdón, cuanto a sí la fue ese ubicación, problema. sí, no, tranqui, pero, o sea, se entendió la idea general, o sea, solo por si me salto algo, no, no falta diferencia. Eh, en cuanto a, digamos, a la ubicación en el mapa general de la ontología, yo diría Thomason, de hecho lo dice, se ubica en lo que ella misma creó como ontología fácil, que es una ontología prenaturalista. O sea, ella, digamos, retrocede hasta antes de Quine. Y de hecho se toma un tiempo muy, digamos, se toma sus capítulos en explicar por qué, si bien eh, ¿cómo se llama? O sea, el trabajo de Quine es muy valioso y su puesta en duda de la dicotomía analítico-sintético también, y le pega a Carnap con razón, se puede matizar mucho las críticas que hace a Carnap y se puede de todas formas revivir una ontología que uno podría llamar en principio carnapiana, cuya fuente base principal es el estudio lingüístico, o sea, de propio filosofía del lenguaje. Y por eso trata de hacer ontología fácil. Lo que está tratando de hacer es decir, no se preocupe tanto si usted ocupa un concepto en preguntarse, ¿pero esto realmente existe o no? Por eso, muy a grandes rasgos, ¿no? Mi trabajo es sobre derecho penal, no es sobre ontología, entonces sobre esto no me voy a sumergir. Por eso, como les decía, la parte de ontología más bien descansa en bibliografía, en la autoridad de otras personas. No, por supuesto, si alguien quiere, esa bibliografía la leí y lo puedo contestar, pero, o sea, sería otra tesis doctoral si me dedico específicamente a ontología. Pero si quieres ubicarla relativamente en el mapa, esto es previo al naturalismo que podríamos identificar como quien le da la patada inicial a Quine. ¿Sí? Esa es más o menos la postura. En cuanto a lo de Juan Pablo Mañalich, él también se basa mucho en la obra de Thomason, justo junto con otros filósofos o sea, más bien filósofos que se dedican a la metafísica. En particular, uno podría pensar aquello, Armstrong, por ejemplo, en el estudio del el concepto, o sea, la ontología de las propiedades y de los tropos, ese tipo de cosas.
pero en general es una aproximación que no, digamos, no mira con ojos de extrañeza ni saca la carta hipóstasis inmediatamente frente a la teorización conceptual de que algo pueda ser de hecho una entidad a pesar de no tener presencia corporal, etcétera. ¿No? Ahí, en eso, de hecho, o sea, de nuevo, Thomason pasó un largo tiempo exponiendo, tras exponer más o menos lo que yo les expuse, sobre posibles objeciones, en particular, específicamente, una referida a lo que se conoce informalmente como la navaja de Ockham, ¿no? El principio de parsimonia. Específicamente porque, de hecho, su postura parece una relativamente inflacionista en cuanto a entidades. Nos decimos que el uno existe, el 2 existe, el 3 existe, cada norma existe, el verde existe, el rojo existe, el universal existe. No tenemos, y entonces normalmente le sacan la carta, oiga, pero esto parsimonioso no parece ser. Y lo cierto es que no le voy a exponer ahora toda su defensa, pero a mí me parece bastante sólida, refiriéndose a cómo de hecho no violaría bien entendido el principio de parsimonia, su ontología, y que de hecho este maximalismo ontológico no es problemático. No sé si eso alcanza a responder tu pregunta o si quedaron... Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ¿hay alguien más que quiera aprovechar para indagar en estos asuntos con Ale? Jairo, Ana, David. Yo sé que es súper tarde ya, pero como dijo Alejandro, para aprovechar, ¿qué te llevó a pensar a las normas como artefactos? Yo sé que dijiste que en dos virtudes respecto de la dialéctica y la expresiva. eh, ¿Qué te llevó ahí? ¿O cuál crees que es la razón más fuerte para decir, sí, las normas son artefactos? Principalmente el estudio comenzó, por un lado, por una, digamos, batalla que casi más o menos podríamos decir batalla de escuela, em, entre la muy pequeña, todavía escuela de la filosofía, o sea, claro, la filosofía analítica del hecho punible, o la concepción, más bien la concepción analítica del hecho punible, que es a la que pertenece Juan Pablo Mañalich, entre otros, ¿no? De hecho, yo soy discípula de él, por desde ahí, ¿no? Entre otros, o sea, un par de alemanes, un español, y, ¿no? Es muy, muy pequeña la escuela, contra la escuela muy, 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 muy potente, otra escuela de derecho penal que en España, al menos, por ejemplo, podríamos rastrearla a Mirpucci y Silva Sánchez, que, digamos, somos dos escuelas radicalmente opuestas sobre cómo entendemos un hecho punible. Y el punto es que una de mis sospechas, que trabajo un poco en la tesis, es que una de las razones por las que ellas entienden de la forma que yo considero errada el hecho punible, de la forma en que lo hacen, es porque adoptan una concepción expresiva de las normas, adoptan un concepto de norma comunicación. ¿No? Creen que las normas son órdenes, que el legislador es como una especie general ladrándonos durante no sé, el entrenamiento, gritándonos cosas y nosotros vamos reaccionando, entonces no mato a otro porque el legislador me ladró, etcétera. Eso les lleva, creo que es una de las razones, no es la única, pero creo que les lleva a confundir las, digamos, condiciones de aplicación de la norma con las capacidades de seguimiento individuales que se tienen de la norma. Y eso en general suele ser nuestro punto de choque grave, ¿no? Entonces eso me lleva a estudiar un poco más la concepción expresiva. Estudiarla viene junto con la hilética, ¿no? Todas las discusiones vienen en par. Nunca me sonó razonable verdaderamente decir que las normas son significados, como les decía. Y, y eso sucede a la vez en que estoy estudiando, de hecho, la ontología de obras del intelecto, por otra cuestión nada que ver, por la investigación sobre delitos contra la propiedad intelectual, que son especialmente complicados porque nadie sabe sobre qué recaen los derechos, nadie sabe qué demonio es una obra del intelecto. Y con eso llegué a Thomason, y Thomason trata a los personajes de ficción, entonces especialmente cercana a personajes de ficción, obras del intelecto, pero menciona también a las normas, como parte, digamos, que su ontología permite abrazar de una forma relativamente eh, más fácil.
Entonces, entender a las normas como, o sea, y hay otra cosa, además me gusta mucho la idea de entender a las normas, por eso seguía hablando de herramientas, si bien artefacto es la palabra técnica más específica, porque hay algo que considero, y acá si me permiten la evaluación estética, ¿no? Relativamente bello de nuestras habilidades lingüísticas. O sea, somos comunidades que a veces no reparamos en este poder prácticamente mágico que tenemos de decir cosas y hacer cosas por la vía de decirlas. Y es algo que usamos, y entender que nuestro lenguaje puede de hecho funcionar como una herramienta y funcionar como una herramienta tal, como para crear el monstruo que son los sistemas jurídicos modernos, me parece una idea interesante. Eso, pero eso es más personal, o sea, así llegué, no es como la historia, el contexto de descubrimiento de la cuestión. Muchas gracias, Ale. La filosofía de la técnica, como dicen en Costa Rica, distinguen Filosofía analítica del hecho punible, o en la sea, filosofía, la concepción analítica del hecho punible, más bien. O la teoría analítica del hecho punible. Ahí tú tienes, o sea, los orígenes se remontan a Joachim Fruschka en Alemania, después le sigue Urskin Heuser. Juan Pablo se doctoró con Urskin Heuser, entonces, claro, se la llevó a Chile. Ahí vemos un par de discípulos dando vueltas. En España, Vicente Valiente, y hasta por ahí llega. O sea, y sí, todo es algo muy, muy reciente. O sea, King Heuser, de hecho, se retiró hace poco, no, no es una que esté. ¿vale? En la filosofía de la técnica o tecnología, se suele distinguir entre artefacto, herramienta e instrumento. De quién, a qué autores Sí, se agarre, ¿no? Pero por aquello, porque por ahí en algún momento va a saltar eso. sí, eso es importante. Por eso, o sea, aproveché a aclarar acá que me estoy refiriendo como herramientas, pero yo tengo claro que eso es relativamente impropio. No, es una forma acá de mostrar una imagen porque, claro, es una exposición relativamente rápida y tenía que tratar de introducir todo lo de Thomason. Entonces, es más bien mostrar algo. Sí. Igual los propios, digamos, pensar que las normas mismas son artefactos, eh, no implica pensar, que las normas jurídicas penales, por ejemplo, de la modernidad son artefactos, no significa que siempre hayan sido artefactos, podrían, podrían haber sido herramientas según la filosofía, para utilizar la clasificación de filosofía de la técnica, ¿verdad? Puede que fueran herramientas en sociedades no estatales. O sea, esto es consistente. Lo que quiero apuntar es que es consistente, ¿verdad? También es consistente, y esto me fui dando cuenta con el tiempo, decir que, porque en mi tesis doctoral yo decía que las constituciones son artefactos, ¿verdad? Formados por, formados por entramados o constituidos por dependientes de sistemas normativos. Y luego en algún momento me pregunté, pero ¿y los sistemas normativos? O sea, ¿y las normas que forman los sistemas normativos también son artefactos o qué es lo que está pasando? Y luego pensé, bueno, la verdad no pasa nada, todos pueden ser artefactos. Exactamente, esa es una de las virtudes de Thomason. Eso sí, sí, son todos artefactos, no te preocupes. Depende del objeto de tu estudio, pero claro, yo entiendo eso, uno se empieza también a volver media loca, como ya, pero cada norma jurídica hay una disposición, pero el proceso penal también es un artefacto, ¿no? Los procesos son artefactos, Ujú. el código penal es un artefacto, y uno empieza a entrar en pánico, pero por eso hay que volver a este cuadro. De hecho, los Ujú. dos cuadros que les mostré en rigor se usan juntos. No, Thomason los muestra separados porque si no tendría que hacer un bicho de 4 dimensiones no, no, pero hay que volver a eso y empezar a relajarse y esto solo nos sirve para, insisto, ver qué lugar en la gramática del mundo usa norma o constitución o proceso penal o etcétera. Bien, es convincente. Bueno, a mí bueno, yo lo que pasa es que estaba medio convencido previamente con Ale me ha ido que también, por dicho sea de paso, ella me ha ido convenciendo siempre que hablábamos. Eh, pero sí, a mí me parece convincente, debe haber objeciones que no conozco, pero por ahora sigo convencido. Eh, Bien, no sé si no hay más comentarios y debido que para Alejandra debe ser una hora avanzada, a pesar de que por supuesto me gustaría seguir hablando con ella.
y que pudiéramos seguir hablando con ella. Me parece que lo más prudente es que concluyamos por acá, agradeciéndole nuevamente que sacara el rato para presentarnos sus ideas, para darnos la oportunidad de conversar con ella. Eh, y eso es. No sé si Ale, ¿quieres decir algo más? Quisiera agradecerle mucho sus comentarios. De hecho, me son muy valiosos para ver esta parte de mi tesis, que por cierto, yo como jurista, obviamente aventurarme en metafísica y específicamente en ontología es una cuestión que siempre resulta compleja. Entonces les agradezco mucho sus comentarios, han sido muy valiosos. Ya, Ale, por la invitación. Bueno, gracias a vos. Entonces, buenas noches y nos vemos en la próxima. Hasta Nos luego, estamos hasta viendo. Que luego. estén muy bien. Hasta Chao, luego. chao. Pau, muchas gracias.